Evangelio de Juan, capítulo número 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es ¿qué? El labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué pasa? Lo limpiará. Y lo limpia para llevar más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen. ¿Y a dónde los echan? ¿A dónde? ¿A dónde? Al fuego. ¿Y qué pasa allí? Arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué se puede hacer? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. En esta palabra que habla Jesús, Jesús está hablando a su fanaticada, está hablando a sus seguidores, está hablando a aquellos que lo reconocen como una estrella, más que el fútbol, como una estrella de la vida, como una estrella de la vida. Y usa una analogía. Una analogía es como si fuera una comparación de algo conocido para ilustrar un misterio no conocido, de algo conocido o algo físico, material, para ilustrar algo espiritual. Y yo me imagino al gran jugador estrella, Jesucristo, caminando por las canchas de Palestina, de las tierras de Canaán, de Jerusalén. Y en medio de las canchas observa cómo hay un prado verde. Pero ese prado verde son viñedos. Porque era muy conocido en aquella época los viñedos, cultivos, grandes extensiones de cultivos de uvas. Y en medio de eso Jesús le dice a su fanaticada: ¿ustedes quieren ser mis discípulos? Los jóvenes que están aquí, háganse de cuenta que si fuera James Rodríguez que le dijera: ¿ustedes quieren ser mis discípulos? Pero en vez de James pongan a Jesús, que les dice: ¿ustedes quieren ser mis discípulos? ¿Qué dirían ustedes? Y les dice: yo soy la vid verdadera. ¿Qué es una vid? Una mata de uvas es una mata que tiene la virtud de enredarse. Es como si fuera una enredadera, ¿sí? Jesús dice: yo soy la vid verdadera, yo soy la verdadera mata de uva. Y eso tiene un significado. También dice que dentro de ese viñedo, Él es la mata, pero que hay un campesino. ¿Cómo se llama el campesino? Que cultiva. ¿Quién es el campesino que cultiva? Que labra el viñedo. Ese campesino se llama Dios Padre. Y esto es interesante porque tú y yo nacimos en una sociedad que discrimina al campesino. Pero a buena hora, porque en esta palabra se dice que tal vez en esa imagen de campesino
aparece Dios como el labrador. ¿Qué más dice? Jesús dice, yo soy la mata, mi Padre es el campesino. Pero después dice que hay unos pámpanos. ¿Y qué son los pámpanos? Son las ramas. Son las ramas de esas vides o de esas matas. Son esas ramas. Y dice que hay unas ramas que dan fruto, pero hay ramas que no dan fruto. Si Jesucristo es la mata y Dios Padre es el campesino, ¿quiénes son las ramas? Los que están unidos a la planta, a la mata. Es decir, los discípulos, la fanaticada de Jesús, ellos son las ramas. Pero hay ramas que llevan fruto y hay ramas que no tienen fruto. Aunque al fin y al cabo son ramas. ¿Y qué significa ramas? Que las ramas están unidas a la mata. Todos aquí podemos decir que estamos unidos a Jesús, pero no necesariamente el estar unido a Jesús implica que todos tengamos fruto. Ahora, en esta misma analogía se dice, ¿qué pasa con los que tienen fruto y qué pasa con los que no tienen fruto? En el Salmo 88, 9, se los leo, se compara a Israel con la vid. Dice, hiciste venir una vid de Egipto, refiriéndose a Israel. Echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de esa vid e hiciste arraigar sus raíces para llenar la tierra. ¿Por qué Jesús dice que Él es la vid verdadera? Porque tal vez había una vid que no fue verdadera. ¿Cómo se llamó? Israel. Porque Israel en el Antiguo Testamento era comparado con esa vid que el campesino, que el labrador ponía para plantar en la tierra y así poder llevar mucho fruto sobre la tierra y traer gloria a aquel que la cultiva. Pero Israel no cumplió. Así que vino Jesús. ¿Y qué vino a hacer Jesús? Vino a mostrarnos quién es Dios, cómo conectarnos con Dios. Vino a mostrarnos también que a pesar de que tú y yo somos pecadores, vulnerables, no importa, por la bendita misericordia mostrada por Dios a través de Jesús, tus pecados y mis pecados son perdonados. ¿Usted sabe lo que cuesta cultivar la tierra? A los citadinos nos cuesta un billete, ¿cierto? Porque usted, si quiere uvas, ¿qué hace? ¿Me hace el favor? ¿Me da 5,000 pesos de uva? Y ya. Pero usted sabe lo que le cuesta a un campesino cultivar esas uvas o esos viñedos para que dé la uva que llega a la ciudad. Le cuesta muchas cosas. Son días, son jornadas, bajo sol, bajo la temperatura, esfuerzo, fatiga. Imagínense que es Dios, ese campesino. Ese Dios que ha tomado la iniciativa de encontrarse con nosotros a pesar de que nosotros le negamos o le ofendimos. Y yo les pregunto a ustedes, para un campesino, cuando se esfuerza tanto por cultivar la tierra, ¿él qué espera al final? Él dice, me mato la vida sembrando y cultivando porque al final yo sé que voy a recoger mucho fruto.
Así que vale la pena, el campesino dice, vale la pena por lo menos. Pero ¿qué pasa cuando la semilla o el cultivo no da fruto? ¿Cómo se siente ese campesino? Frustrado. ¿Cómo se sentirá el Padre? ¿Cómo se sentirá el Señor? Que lo ha dado todo por ti y por mí a través de la persona de Jesucristo. Y que a pesar de todo el sudor de la frente por cultivar esa planta, al final llegue la hora en que no hay fruto. Entonces la pregunta de este pasaje es: si las dos ramas están unidas a la planta, ¿por qué hay unas que sí llevan fruto y otras no llevan? ¿Qué hace que unos lleven fruto y otros no lleven, a pesar de que ambas están unidas a Cristo? Así que el tema aquí no es que sea suficiente estar unido a Cristo, sino que además de estar unido a Cristo, hay que llevar fruto. Algunos hablan del fruto en términos de plata. Otros predican sobre el fruto en términos de multiplicación de grupos. Otros hablan del fruto en términos de si está sirviendo o no está sirviendo en la iglesia. ¿Y cuántas predicaciones hemos escuchado sobre esta interpretación del fruto? Pero la palabra dice que el fruto tiene que ver con el carácter. Así que el fruto está unido a la rama y la rama está unido a la planta, y todos tienen la misma savia elaborada. ¿Se acuerdan de la savia? De la fotosíntesis. Todos tienen la misma savia, es decir, todos tienen el mismo espíritu. El fruto, entonces, para el campesino es una señal de gratificación del esfuerzo hecho. ¿Por qué es importante el fruto? ¿Qué pasa si hay una planta de uvas que no da fruto? No se puede reproducir, porque en el fruto están, ¿qué cosa? Las nuevas semillas que permiten que la planta o ese tipo de especie de planta se reproduzca en el tiempo. Es decir, que el fruto tiene que ver con la reproducción de la vida. Usted sabe que con nuestro testimonio traemos vida o traemos muerte. Por eso es importante el fruto. Dice Jesús entonces que los que llevan fruto traen gloria al Padre. Estuve indagando sobre el arte o sobre el cultivo de uvas en los tiempos bíblicos. ¿Cómo se hacía? Se buscaba una ladera más o menos inclinada para facilitar el riego de agua. Se cercaba con piedra. En la mitad de esa vide o de ese viñedo se construía una torre como de 2 o 3 pisos. Desde ahí se hacía la supervisión, se hacían las filitas, ¿sí? Y crecían las plantas de uvas, pero como son plantas que se arrastran o que se trepan, algunas ramas permanecían recostadas o arrastradas en el suelo, mientras que otras ramas se enredaban en la parte superior. Así que cuando salía el sol, solamente caía sobre las ramas que estaban levantadas. Y probablemente estas eran las ramas que daban los primeros frutos de esa planta
mientras que las ramas que estaban en el suelo arrastradas todavía quedaban sin fruto. Entonces, ¿qué hacía el campesino? Le tocaba supervisar. Y si se daba cuenta que había una rama arrastrada, es decir, una rama o un pámpano que todavía no daba fruto, aunque era el tiempo, ¿qué hacía el campesino? Dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia en lo que leímos? Pero cortar, lo que pasa es que esta versión traduce cortar, pero ¿qué tal si traducimos con levantar? Levantar para que lleve fruto. Cambia, ¿no?, el entendimiento. Realmente aquí tiene que ver es con levantar. Que no importa cuán arrastrado esté esa rama, que no importa cuán a nivel de piso esté esa rama, si el campesino se da cuenta que no lleva fruto, él la levanta para que lleve fruto. Esas ramas somos tú y yo. En una ocasión a Jesús le llevaron un paralítico. ¿Y un paralítico cómo permanece? Arrastrado. De pronto llegó Jesús, la estrella. La fanaticada alrededor, porque la fama de Jesús era amplia. Y había mucha gente alrededor. Y aquellos que llevaban al paralítico se preguntaban, ¿y ahora cómo hacemos para pedirle un autógrafo a Jesús? Y se inventaron la manera y la forma de meter al paralítico por el techado de esa casa. Y fue tanta la fe de ellos que Jesús lo discernió. Así que cuando alguien estaba paralítico, oh, cuánta vergüenza causaba, porque la gente decía, mira ese pecador. Nadie daba un peso entonces por ellos. Y ellos lograron llevar a alguien que se arrastraba como un pámpano que no lleva fruto. Y dice la Escritura que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo a este paralítico, ¿qué fue lo primero que le dijo? Mira, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué dijeron los fariseos? Ay, cualquiera perdona. ¿Por qué no lo levanta? A ver, ¿por qué no lo levanta? Pero usted sabe por qué Jesús le dijo que sus pecados eran perdonados. Primero, porque si en la antigüedad se concebía que la enfermedad era producto del pecado, imagínese la cantidad de culpa que había en el corazón de este paralítico. Muchas veces nosotros, cuando por circunstancias de la vida caemos en la desgracia de caminar y andar arrastrados por el suelo, a pesar de haber estado unidos a Cristo, creemos que no merecemos la gracia. Creemos que ya Dios nos cortó. Creemos que ya el Señor no da un peso por nosotros. Y cargamos con la culpa en el corazón que dice, eres un fracasado. ¿Te das cuenta que no puedes? Eres inmerecedor del perdón de Dios. Y se carga con la culpa día y día, noche tras noche, hasta el punto que no nos permite ver la gloria de Dios, sino solamente la culpa humana. ¿Cuántos han pasado por eso? Pero el Señor le dijo a este arrastrado, le dijo, yo te perdono, tus pecados son perdonados. Y si hay alguien en esta mañana que comparte la misma condición, recibe la palabra del Señor. El Señor te ha perdonado. El Señor perdona tus pecados cuando te vuelves a Él. Así que los fariseos comenzaron a murmurar. Oigan a este, es que perdonando pecados. ¿Quién se creyó este? Y Jesús como que discernió los pensamientos
Y dijo, ¿y ustedes qué están murmurando? A ver, ¿cuál es el chisme aquí? ¿O es que ustedes no creen que yo tengo la autoridad para perdonar pecados? Pues para que se queden callados y crean en Dios, en aquel que me ha enviado, a ti te digo, se volteó a donde estaba el paralítico y le dijo, a ti te digo, toma tu lecho, camina, levántate y anda. No importa cuán bajo lleguemos, no importa si llegamos al nivel de piso, no importa si andamos arrastrados por la tierra. Quiero decirte que si aún somos ramas de Jesucristo, Él es capaz de levantarnos donde quiera que estemos. Porque ciertamente Jesucristo dijo que aquel que cree en mí, aunque esté muerto, aunque considere que no hay nada que hacer, aunque esté arrastrado por mucho tiempo en el suelo, aunque esté muerto, aunque diga que no hay nada que hacer, dice la Escritura, si todavía crees en Él, vivirás para la gloria del Señor. Vivirás. A veces en la vida cristiana, el Señor nos levanta. Le decimos como Pedro, Señor, contigo para las que sea. Contigo hasta la muerte. Para las que sea contigo, parcero. Semana más tarde es que hizo Pedro. ¿Tú eres un fan de Jesús? No, yo no soy. Hay quienes han jurado fidelidad al Señor, pero por circunstancias de la vida le traicionan, quebrantan su convicción de fe y piensan de que no hay nada que hacer. Y llegan a la conclusión, ¿yo para qué sigo este camino si al final no puedo? Me canso, hierro, cometo errores. Pero somos testigos por los evangelios que Jesús restauró a Pedro y calmó su culpa. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Porque el amor es la base del seguimiento al Señor. Siempre he dicho que si seguimos a Cristo por miedo, apague y vámonos, porque ahí no hay libertad. Pero si lo seguimos por amor, pase lo que pase, permaneceremos en Él. Jesús restauró el amor de Pedro. Y cuando aquí en esta escritura, interesante lo que dice, si me amáis, hagan lo que yo les digo. Entonces, en esta escritura, los que no llevan frutos serán levantados. Pero si aún así no lleva fruto, ¿qué podrá pasar? Finalmente se secará. Y cuando ya hay una rama seca, entonces, ¿qué hay que hacer? Cortarla para leña. ¿Cuántos cristianos han fracasado y andan como fracasados? Así que por más que el Señor levante, al final, ¿qué hay que hacer? Llevar fruto. ¿Qué hace el campesino con el que lleva fruto? Será limpiado. Traducción, será podado. Podado. Y se poda para que lleve todavía mayor fruto. Dice Jesús, vosotros ya estáis podados por la palabra. Es decir que por la palabra tú y yo somos renovados. ¿Cómo pretendemos llevar fruto si no estamos conectados con su palabra? ¿Cómo pretendemos llevar fruto si nuestra mente no está saturada de su palabra?
Ahora bien, no es suficiente conocer la palabra. Jesús también habla de obediencia. El que obedece mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Más adelante, este es mi mandamiento, versículo 12, ámense unos a otros como yo los amo. Entonces, ser limpiados por la palabra tiene que ver con un proceso de renovación. Hay que renovar la mente, hay que renovar el corazón y los sentimientos con la palabra del Señor. Cuando hay un corazón y una mente saturada por la palabra de Dios, florece el amor, base de la fe. Hay obediencia a los mandamientos y se vive para la voluntad de Dios. Así que para llevar fruto, no solamente es estar renovado por la palabra, mente y corazón. No solamente es obedecer a su mandamiento. Definitivamente esto tiene que ver con un estilo de vida, de permanencia, de perseverancia, de fidelidad a aquel que es la planta, Jesucristo nuestro Señor. Consagración y dependencia absoluta para toda la vida. En este mundo actual, muchos se convierten en seguidores, pero seguidores a la distancia. Seguidores sin comprometer su vida. Como a las multitudes que seguían a Jesús, que iban por el pan, que iban por sus milagros, pero cuando alguien preguntó en su juicio, ¿alguien conoce aquí a Jesús? Todo el mundo se quedó callado, hasta Pedro. Y antes gritaron, ¿qué gritaron? Crucifíquenlo. Ninguno se comprometió con seguirlo, porque eso implicaba la vida. Se requiere compromiso entonces. ¿Hasta qué punto estás comprometido con el Señor? Si no hay ese compromiso, no hay fruto. ¿Cómo traer la gloria al campesino? ¿Cómo traer glorificación al labrador? ¿Cómo entonces es que Dios se glorifica por medio de su iglesia en el mundo? Si no hay una iglesia que lleve fruto. Piensa en esto. Si tal vez en esta mañana llegaste a este lugar pensando que algo me falta, pensando en que me siento como en una rutina, me siento como en una religiosidad, probablemente es que seamos ramas sin fruto. Y lo que el Señor quiere es que llevemos fruto finalmente, que traigamos su gloria a la tierra. Y fruto es la transformación de nuestro carácter. Fruto es cuando nuestro carácter, a imagen y semejanza de Jesucristo, brilla a través de nuestras relaciones con las personas. Fruto es cuando en el conflicto nosotros mostramos el carácter de Cristo.